¿Qué tal, chicos? Hoy vamos a estar tocando la temática de subida rápido de nivel, tramo de 10 hasta el 50, ya que este primer tramo del 1 al 10 nosotros lo podemos hacer muy rápido y muy fácil con la isla introductoria que incorporó Blizzard al juego o con la zona inicial de cualquier raza que nosotros vayamos a decidir. Así que acompáñenme, veamos toda la preparación previa que necesitamos para hacer esta hazaña de manera rápida, pero antes dentro intro. Muy buena, gente, bienvenidos al Imperio, aquí Barba Negra y estamos en un nuevo video. Ahora vamos a estar tocando el tema de la subida de nivel, pero brevemente les quiero comentar un tema del sorteo. El Shadowlands que estuve sorteando hace un par de semanas, el ganador no ha reclamado el premio, así que voy a estar sorteando nuevamente ese Shadowlands para ustedes. Dejen acá su like, su comentario, tienen que estar suscritos al canal y en los posteriores videos, y el jueves voy a estar publicando el video con el ganador. Vamos con la temática de otro video que voy a subir muy similar a este, pero para los miembros del canal, más orientado hacia el gold making. Ahí les voy a extender entonces la invitación de que se vuelvan miembros de pago del canal. Y en ese video también va a haber un sorteo de un mes de tiempo de juego solo para los miembros del canal. Así que si no eres miembro del canal, te invito a que te vuelvas parte de los miembros del canal. Ahora bien, antes de subir o realizar la hazaña de subir rápido de nivel 10 a nivel 50, ¿para qué nosotros lo necesitamos? Mira, la respuesta es muy fácil. Blizzard siempre está nerfeando y bufeando ciertas clases, tanto para contenido PvP, PvE y para nuevos farmeos. Además, mientras mayor sea nuestro pool de personajes que tengamos a nuestra disposición a nivel máximo, digamos que tenemos mayores herramientas para hacer todas las actividades que conlleva el juego. Ahora, hay una preparación que nosotros debemos hacer para poder nosotros hacer este fast leveling o esta subida de nivel rápido. Lo primero que necesitamos es tener las reliquias. Las reliquias son unas piezas de armadura y armas que nosotros podemos comprar tanto en entrañas, Undercity, para la Horda, como forjas, Ironforge, para la Alianza. La ventaja que tienen es que a medida que nosotros vamos subiendo de nivel, este equipo se va actualizando, va ganando mayor armadura, mayor estadística principal y podemos encantarlo. Tocando el tema de los encantamientos, recomiendo el encantamiento para el collar del sátiro oculto y para nuestra arma de la fuerza elemental. Para el resto de las reliquias o piezas, si pueden encantar constantemente con el mejor encantamiento de estadística que puedan encontrar de la expansión estamos visitando, sería óptimo. No es obligatorio, pero sí hace una aportación de daño y de estadísticas para que nosotros podamos hacer esto de manera más eficiente. Ahora, para las piezas que no son reliquias, recuerden que están las reliquias antiguas. ¿Cuál es este sistema de reliquias antiguas? Son unas reliquias que nosotros podemos fabricar con cualquier profesión que nos permite crear una pieza de armadura a un nivel seleccionado. Los rangos de nivel son nivel 14, 23, 32, 41 y 47. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo lo que es anillos, cinturones, guantes, brazales, podemos estarlos reemplazando en estos rangos de nivel si nosotros previamente los creamos y los adaptamos a estos rangos de nivel y tenemos nuestro equipo actualizado con las estadísticas mejores para que podamos hacer nuestro recorrido de manera más rápida y eficiente, claramente. Hay frascos, por ejemplo, como los de Legión y los de Battle for Azeroth, que son muy útiles, pero nos piden un nivel mínimo. En el caso de los frascos o las pociones o elixires de batalla que hay en la alquimia clásica, que puedan darnos una aportación de daño o estadísticas que permita que nuestro daño o sanación o resistencia sea aún mayor para que podamos hacer el contenido de una manera más eficiente. Hay potenciadores de experiencia que tienen que tener en cuenta para que esto se pueda hacer rápido. Normalmente esto demora unas 6 horas, se puede hacer en menos, pero hay que tener mucha práctica, ¿ok? Y hay que tener prácticamente todas estas condiciones previas creadas. Hay potenciadores de experiencia que uno es el modo de guerra, el otro es
una poción que nosotros obtenemos en Battle for Azeroth que nos va a permitir, intercambiando unos puntos, tener una poción que nos va a dar un poco más de estadística y un 10% adicional de experiencia. La Feria de la Luna Negra es un evento que normalmente se activa la primera semana de cada mes, que también nos va a dar una aportación acumulativa de 10% adicional de experiencia. Ahora tocan las rutas de subida de nivel. Voy a hacer un pequeño disclaimer, ya que muchos quizás dirán, yo subo más rápido haciendo mazmorra con 4 amigos constantemente. Puede ser un método legítimo, claro, pero deben de tener en cuenta que si están utilizando frascos, reliquias y estos potenciadores, todos los miembros del equipo sí van a subir rápidamente y deben conocer evidentemente las mecánicas de cada mazmorra. Antes de tocar cualquier ruta de subida de nivel, lo primero que nosotros debemos entender es que debemos ir a Chromie y utilizar la expansión de Cataclismo. Ya voy a explicar el porqué. La de Cataclismo y la de Draenor. Eso tiene una lógica. Voy a estarle mostrando acá en pantalla cómo acceder a Chromie desde la Alianza y cómo acceder a Chromie desde la Horda. Y la lógica de activar las líneas de Chromie es que siempre hay una panda de personas ociosas sin oficio que son tontos, ¿ok? Que no tienen nada que hacer más que hacer en la vida que molestar, que se dedican a activar el modo de guerra siendo nivel 60 y buscan personas que están subiendo de nivel para matarlos. Para poder lidiar o para no tener que lidiar con estos genios, con estos tontos, lo más lógico es activar las líneas de Chromie, ya que ya ellos no pueden entrar a partir de nivel 50, no pueden acceder a las líneas de Chromie. Tendrían que hacerse un Twink PvP, ya eso sería el colmo de la estupidez, pero bueno, cada quien es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Ahora, al nosotros entender esto, sabemos que vamos a poder subir de nivel rápido, activando el modo de guerra sin tener que estar lidiando realmente con el PvP, y si hacemos PvP, va a ser realmente con alguien de nuestro mismo nivel, en teoría, ¿no? Ahora, otro punto que quiero tocar acá es la ruta. Empecemos por la de la Alianza. La Alianza tiene una ruta muy fácil. La verdad es que no tiene ninguna complejidad. Ambas rutas tienen la misma lógica que la voy a explicar acá en la Alianza, pero aplica igual para la Horda. La ruta empieza así. Alianza, Elwynn Forest, con el bosque de Elwynn. Aquí vamos a tener acceso a una cantidad de misiones. Luego de completar el Elwynn Forest, vamos a ir a Montañas de Crestagrana. Luego de Montañas de Crestagrana, tenemos que ir a Bosque del Ocaso. Cuando nosotros lleguemos a Bosque del Ocaso, debemos estar entre 30 y 35 de nivel. De ahí vamos a parar a hacer la introducción a Warlord of Draenor. Y luego de hacer la intro de Warlord of Draenor, vamos a tener acceso a Valle Sombraluna. Cuando nosotros hayamos terminado el contenido de Valle de Sombraluna, podemos regresarnos a Loch Modan. Loch Modan, ¿en serio? Sí, bro. Lo que pasa es que estas zonas, por ejemplo, como Loch Modan, es una zona que fue creada para que tú, como jugador, no tuvieses acceso a monturas y mucho menos a monturas voladoras. Si ya tú estás a nivel 40, 45 y te regresas a Loch Modan, vas a tener acceso a una cantidad de misiones que te van a dar experiencia. Limpias todo Loch Modan y ya el último tramo lo culminas en Gorgrond. En Gorgrond ya con las líneas de Chromie nuevamente activándola en Draenor. Ya con esta ruta debería ser 50 y te debería de tomar no más de 7 horas. Para el caso de la Horda no cambia mucho. De nivel 10 a nivel 15 recomiendo la zona inicial de los no muertos, que sería Claros de Tirisfal. En Claros de Tirisfal tenemos un acceso a gran cantidad de rares y de misiones que son constantemente de recolección y de mata 12 Murlocs, recoge esto de los Murlocs. Este tipo de misiones que son realmente muy fáciles de hacer, nos dan experiencia tanto por eliminar a los NPC como por completar la misión. Son estupendos esta zona. Luego seguimos la cadena con los bosques de Argenteos, que va a la misión en la
que tenemos que estar poco a poco conquistando esta zona, luchando contra los Worgen. Una historia súper interesante y una cadena de misión igual, muy divertida, aparte de que tenemos acceso a muchas misiones de Slayer, sumándole que hay muchos rares. Y lo importante de los rares, muchachos, es que cada vez que nosotros eliminamos un rare es prácticamente como si estuviésemos completando una misión. En eso de nivel 30, las misiones te dan como 5k de experiencia y matar un rare te da 4k de experiencia. A nivel bajo sigue siendo más o menos igual la relación en cuanto a la experiencia que te da un quest y lo que te da matar un rare, y normalmente los rares están en zonas donde tenemos que completar quest. De nivel 30 a nivel 40, laderas de Trabalomas. En Trabalomas realmente ayuda un montón a sacar misiones. De hecho, yo de ladera Trabalomas he salido nivel 43, limpiando bien la ruta de Bosques de Argentios y haciendo todo Trabalomas. Deben tener en cuenta que si llevan profesiones de recolección, herbolistería y minería, van a tener una pequeña ayuda adicional, ya que cada vez que nosotros recolectamos una planta y un mineral, recogemos una cantidad interesante de experiencia. Luego yo les recomendaría hacer la intro de Warlord of Draenor. Esta intro siempre es bueno tener acceso a la ciudadela. Continuar con Gorgrond. Y luego tenemos la opción de irnos a Sierra Espolón, Ashenvale, para luego ir terminando nuestra aventura haciendo ya todo el contenido para hacer 60 en la horda. Y no he tomado en consideración un par de zonas interesantes como la zona inicial de los Tauren, que tiene el mismo criterio, rares que podemos eliminar rápidamente. No he testeado la zona inicial de los trolls y de los orcos. Son zonas que voy a estar probando y luego quizás le añadiré actualizaciones o mis opiniones sobre estas zonas para subir de nivel y qué tan rápido se puede ejecutar esa misión. Este video va a estar en una lista de reproducción donde yo constantemente, o mejor dicho, a medida de que vaya saliendo información nueva sobre subida de nivel rápido, voy a estar agregando videos y voy a estar analizando otras zonas sin contar los cofres, que los cofres también nos dan buena experiencia, los rares y la recolección que vamos a hacer. Entonces, bueno, chicos, espero que esta guía les haya sido de suma utilidad. Recuerden que hay par de sorteos activos. Vuélvanse miembros del canal para que ahí tengan también contenido extra. Abajo déjenme su opinión y sus recomendaciones con respecto a esta guía. Y sin más, me despido deseándoles y recordándoles que el tiempo es oro, colegas. Adiós.